Hermanos, muy buenos días. Hoy es ah, abril 10, 2022. Hoy día es Día del Señor, primer día de la semana. Y bueno, vamos a iniciar nuestra reunión hoy con una oración. Me acompañan con una oración. Oremos. Padre Santo, en esta mañana venimos en el nombre de Jesucristo para estudiar tu palabra. Que tu gracia y tu amor esté con nosotros. Que nos proteja, nos cuide, nos guíe y nos hable a través de tu palabra. Que tu gracia y tu amor esté con nosotros y nos guíe en el conocimiento de la verdad. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en este momento en Mateo capítulo 21. Evangelio de Mateo capítulo 21. Vamos a leer del 1 al 11, todos con la Biblia. Y recuerden, tienen que tener aquí a su amigo. Vamos a escudriñar las Escrituras. Biblia y obviamente atención a lo que dice la Escritura. Mateo 21, tengo conmigo la Biblia de las Américas, tengo conmigo la Reina Valera también, y la Nueva Biblia de las Américas, obviamente, y la Reina Valera. Voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas, capítulo 21 de Mateo, del 1 hasta el 11. Lleva como título La entrada triunfal a Jerusalén. La entrada triunfal a Jerusalén. Este es el texto que vamos a estudiar hoy día en la mañana. Dice así la palabra de Dios: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, diciéndoles, Jesús entonces envió a 12 discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán a una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan, el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Esto es la palabra del Señor en su santo evangelio. Ahora, muy importante esto, porque esto es lo que tienen que tener en cuenta y prestar extrema atención. Y es la verdad. Hoy día, dentro del calendario cristiano, en la gran mayoría de las iglesias cristianas, católicas, romanas, iglesias protestantes, excepto algunas congregaciones muy pequeñas, la mayoría de ellas celebran lo que se llama la Semana Santa. ¿Qué es Semana Santa? Bueno, Semana Santa prácticamente es acerca de la última semana de Jesús. De Jesús. Eso enseña la Biblia, eso es lo que vamos a hablar hoy. La última semana cuando entra a Jerusalén. Si usted escuchó pero no entendió, hoy día no solamente va a escuchar, pero tiene que entender, tiene que conocer, tiene que saber lo que la Biblia enseña. ¿Qué enseña? Capítulo 21 de Mateo
al igual que el capítulo 19 de Lucas, al igual que el capítulo 11 de Marcos, al igual que el capítulo 12 de Juan. Prácticamente los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento hablan acerca de este evento. Hablan acerca de este evento, acerca de la última semana, cuando Jesús entra a Jerusalén y termina en su muerte. Entonces, hoy es el día en donde se toma en consideración la última semana de Jesús. Pero más que la semana, yo quiero que presten atención, ¿no? Es lo que sucede. Porque usted tiene que saber al final cuál es el propósito de este estudio, que al final de este estudio usted pueda tener la habilidad de poder hablar y entender y compartir qué es lo que está hablando, qué significa entrada triunfal. No sé si su pastor a usted le enseñó, pero si no, entonces vamos a aprender para que usted sepa qué es entrada triunfal. Eso es una narrativa. Vamos a comparar los 4 evangelios, vamos a comparar qué es lo que dice cada uno de ellos, cuál es la diferencia, ¿no? Recuerde, son 4 evangelios, fueron escritos unos 30 años después de la muerte de Jesús. 30 años después, Jesús murió en el año 33, más o menos ahí, y los evangelios se escribieron más o menos alrededor del año 60, más o menos, 30 años pasó. Mucha gente cree que fue escrito en el momento que murió. No es así. Pasaron décadas para que se escriban los evangelios. Muchas décadas. Bueno, ¿qué dice el versículo 21? Empieza diciendo cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé. Es lo que está diciendo allí. ¿Ok? Quiero que presten atención. Eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. Dice, mientras ellos se acercaban a Jerusalén, se vino a la ciudad de Betfagé en el monte de los olivos. En el monte de los olivos. Marcos agrega que es Betfagé y a Betania. El Evangelio de Marcos agrega la ciudad de Betania. Lucas también dice lo mismo. Dice Betfagé y a Betania. Es lo que dice que está en el monte de los olivos. Betfagé y Betania. Estaban cerca a Jerusalén. Betfagé es una villa, ¿no? En ese lugar. Está muy junto a Betania. Y posiblemente está en camino a Jericó, ¿no? Está al este, el cual está al este de Betania, ¿no? Entonces, era un lugar en Getsemaní lleno de árboles de olivo, lleno de árboles de olivo. Y bueno, era un lugar rico en donde se hacía mucha extracción de aceite de oliva, ¿no? Y por eso se llama el Monte de los Olivos. ¿Existe hoy la ciudad de Betania? Sí existe la ciudad de Betania. ¿Ok? Y había también árboles de palmas, lo cual es parte de la historia de Betania cuando está relacionado a la entrada en Jerusalén. Ahora, ¿quiénes fueron los 2 discípulos? ¿Se ha preguntado usted? ¿No? ¿Quiénes fueron los 2 discípulos? Cuando dice Mateo, se acercaron, Jesús dijo, envió a 2 discípulos. La Biblia no dice, o los evangelios no mencionan realmente quiénes fueron. No podemos conjeturar. Obviamente fue uno de los 12. Muchos creen que fue Pedro y Juan, pero eso es especular porque la Biblia no dice eso. Si no lo dice Mateo, si no lo dice Marcos, si no lo dice Juan, si no lo dice Lucas, es porque no es relevante. Obviamente, si para ellos que vivieron en ese tiempo no fue relevante decir, oh, fue Pedro, fue Juan, fue Marcos, o quien sea,
Es porque no fue relevante. Así que no vamos a perder el tiempo diciendo quién fue. Porque si para ellos no fue importante nombrar, bueno, entonces no es parte importante de la narrativa. Vamos a centrarnos entonces en la narrativa. ¿Qué más dice? Dice, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino, o sea, una burrita, y su cría, el pollino. No sé si ustedes han visto ah, burritos y sus pollinos, no sus crías. Eh, Viajando por muchos lugares me he encontrado con diferentes clases. Aquí, por ejemplo, donde yo vivo en San Bernardino, en las montañas a unos 10 minutos, 10 minutos subiendo las montañas arriba, hay un santuario de burros. Cuando digo santuario de burros, o sea que libremente están ahí cantidad. Y hay pollinos, ¿ok? Pollinos no es, al principio yo pensaba años antes, pollino o un pollito. No, 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 no es pollito. Pollino, o sea, la cría del burro, ¿no? La cría. Y son chiquitos, son bonitos. Son muy bonitos. A mis hijas les llevaba allá y cantidad de pollinos chiquitos, ¿no? Y siempre seguían a la mamá, ¿no? A la mamá burra, ¿no? Seguían a la mamá y cantidad de burros aquí. Y bueno, viven al aire libre y cantidad de pollinos, cantidad de burritos. Bueno, Jesús dice a los discípulos que van a ir y van a encontrar una asna, una burra, con su cría, chiquita, ¿no? Muy bonitos. Si han visto un burrito cría, tómenle foto. Son muy bonitos, son animales muy nobles. Y en realidad no son burros como mucha gente hace, hace caricatura diciendo, no seas burro como un burro. No, los burros son inteligentes, por si acaso. Nunca comparen a un burro con un mediocre. No lo haga. Los burritos son inteligentes. Sigamos. Entonces dice que cuando vean a la asna con el pollino, desátenla y tráiganlos a mí. Fíjese la orden de Jesús. Desátenla y tráiganlos a mí. Ahora, un poco de contexto cultural. Dentro de lo que tiene que ver con esta narrativa acerca del burro, muchos se preguntan, pero ¿por qué burro? ¿Por qué tiene que ver? Y ahora, es importante, yo creo que inclusive fue más importante para los discípulos que inclusive nombrar quiénes fueron los dos discípulos. Fíjese, para los discípulos no fue importante el nombre de los dos discípulos, pero sí fue importante para los cuatro evangelios especificar a la burra con su burrito, con el crío, ¿no? Uno diría, pues son animalistas o qué pasó. Pero hay una razón por qué. La razón es porque no usaban ellos caballos. Ahora, los caballos son animales enormes, majestuosos, hermosos, ¿no? Pero hay una razón por la cual, porque el caballo está asociado con guerra. Es obviamente. En las guerras, en las batallas, nunca usaban un burrito. Nunca van a ver en una guerra montándose burritos y ir a matar. Burrito no está capacitado para hacer ese tipo de trabajo. Burrito es más lento, su cuerpo, su estructura no está a lo que como es un caballo, grande, fuerte, veloz, ¿no? Tiene una capacidad de resistencia increíble el caballo. Entonces el caballo está asociado a violencia, guerra, y así fue por siglos. El caballo fue el vehículo por el cual se conquistó imperios. El imperio romano, los soldados no hubieran hecho mucho si no hubieran tenido millones de caballos. Es más, cuando conquistaban pueblos los romanos, ellos mataban a todos menos a los caballos, agarraban los caballos de esos pueblos y los hacían parte de su ejército. Entonces, eso era parte también del botín de guerra. Agarrar caballos. Y agarraron millones, no miles de caballos, millones de caballos. Y claro, en esas guerras que murieron millones de personas en Europa, millones, también murieron millones de caballitos.
Triste, pero es así. Entonces, dentro de la narrativa el caballo no era parte, más bien era el burro. Los analistas dicen, eruditos bíblicos, que era porque el asno, el burro y el pollino son animales nobles, son animales que representan humildad, humildad. Y en realidad es así, ¿no? Claro, el caballo, no es, el caballo es salvaje, en su estado natural es salvaje. Oiga, usted le puede matar. Yo tuve un encuentro muy, muy feo muchos años atrás con ese tipo de caballos cuando estaba caminando en un campo, pero, y créame, hasta ahora cuando pienso, digo, Señor me salvó, porque ellos te pueden matar. Caballo salvaje te puede matar, ¿ok? El burro no. A lo más, claro, si te acercas mucho, te puede morder y muerden feo. Pero en realidad son animales tranquilos, humildes, diríamos, gentiles, o sea, así es la vida del burro, muy simple la vida del burro. Entonces, la imagen del burro tiene que ver más que todo con humildad. Entonces dice, cuando vayan a ese lugar, desaten, ¿no? Y tráiganmelo a mí. Versículo 3 dice, si a alguien les dice algo, digan, el Señor los necesita y enseguida los enviará. ¿Ok? Otra cosa muy importante que Marcos agrega, que van esta burra y su pollino, no habían sido, especialmente el pollino, montado por ningún hombre. Eso es lo que agrega Marcos. O sea que generalmente el burro o la burra, generalmente fueron siempre usados como animales de carga y algunos se montaban. Pero el pollino, por ser cría, era muy pequeño. Entonces, depende, algunos lo usaban, otros no, porque todavía era pequeño. Pero ese específicamente, dice Marcos, nadie lo había montado. O sea, estaba virgen en ese aspecto. O sea, no había sido usado por el hombre en ninguna forma. Este específico burrito. ¿Ok? Eh, Eso dice Marcos en el capítulo 11. Entonces, dice así, esto sucedió, o sea, el mandato de traer al burro para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, ¿no? Cuando dijo, eso fue dicho, dice, por medio del profeta. Ok, vamos a... Cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde, montado en un asna, en un pollino, hijo de bestia de carga. La Reina Valera lo traduce, decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, ¿se dan cuenta? Humildad, eso es lo que significaba. Sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, si se dan cuenta en la profecía, por eso hay que ser muy detallista, dice que el rey, refiriéndose a Jesús, viene montado en un asna y luego en un pollino. Ahora, recuerde que Jesús manda a llamar, manda a traer al asna, a la burra, y también a su cría, al pollino. ¿Ok? A los dos manda a traer. Pero aquí dice que en la profecía que el rey, que es Jesús, viene montado en la burra, pero también en el pollino. La pregunta que muchos hacen, o sea, ¿cómo es eso? ¿O es la burra o es el pollino? ¿Me entiende? O sea, ¿creen que hay una contradicción? ¿No? Hay una, eh, parece que hay una contradicción, creen algunos, acerca de lo que está diciendo. Pero ¿de dónde viene esta profecía? Si vamos a Isaías, ¿no? Al libro de Isaías capítulo 62, Isaías capítulo 62, versículo 11, dice así, eh, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión,
he aquí que viene tu Salvador. Fíjese, esa primera parte. He aquí que viene tu Salvador. O sea, esta profecía que menciona aquí Marcos, cuando dice, digan a la hija de Sión, ¿no? Digan a la hija de Sión, es parte de Isaías 62:11, la primera parte, decir a la hija de Sión. Luego, utilizan esa parte y lo conectan con Zacarías 9:9. Vamos a abrir el libro de Zacarías. Tengan su amigo a la mano para que usted entienda lo que es esta profecía. ¿Qué dice Zacarías 9:9? Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora, bien interesante, porque aquí dice un asno, un pollino es un asno, y es hija de asna. Entonces, la profecía en Zacarías no empieza, no, presten atención, diciendo, digan a la hija de Sión. Digan a la hija de Sión, viene de Isaías 62:11, ¿no? Y lo conectan inmediatamente con Zacarías 9:9. O sea que de dos textos de la Escritura lo ponen junto. Entonces, al poner junto, dice, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde montado en un asna, ¿no? Sobre una asna, dice otro, en un pollino, hijo de bestia de carga, hijo de animal de carga. Pero Zacarías dice diferente. Dice, viene en un asno, el asno, entonces sobre un pollino, hijo de asna. Ese asno, un pollino es un asno, pero pequeño. Entonces, cuando dice cabalgando sobre un asno, se está refiriendo al pollino, que es hija e hijo de una asna, o sea, de la burra. Entonces, se puede concluir, basado en la evidencia que vemos aquí interna, de que la profecía se está refiriendo no a que Jesús se sentó en la asna, sino en el pollino. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo la Biblia nos ayuda a nosotros a entender? ¿No? Entonces, recuerde que Mateo fue escrito unos 30 años después de los eventos. El primer evangelio que fue escrito, el evangelio de Marcos. Luego de Marcos viene Mateo, luego Lucas y al final fue Juan. ¿Ok? Entonces, esta profecía es una conexión de dos profecías. Uno es de Isaías 62:11, la primera parte. Luego esa profecía se conecta con Zacarías capítulo 9, versículo 9, ¿no? Y se está refiriendo a que Jesús vino cabalgando no dos animales, sino más bien el pollino, el hijo de la asna. Bueno, un pollino es un asno, pero todavía cachorro, bebé, burrito, chiquito, ¿no? Y Jesús viene sobre el pollino. Los discípulos dice que fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿Ok? O sea, y trajeron el asna y el pollino. O sea, se imagina, trajeron a la mamá y al pollino. Ahora, era lógico porque era pollino, o sea, era burrito. Burrito siempre está junto a la mamá. No podían separar a la mamá del burrito. Entonces, al traer a la mamá, tenían que traer al burrito. El burrito le sigue a la mamá. Ustedes han visto eso. Yo he visto aquí, en la montaña de San Bernardino, muchas veces a veces por el trabajo, tengo que pasar por ahí. No me gusta pasar porque es un poco empinado en la montaña. No me gusta pasar por montaña. Pero a veces lo he hecho. Pero es hermoso la vista. Y es tan cantidad. Yo creo que hay más de 1000 burros. Más. Y se puede ver ahí el verdor, los burritos y los pollinos chiquititos, ¿no? Un día que vaya por ahí voy a tomar fotos y se los voy a poner ahí en Facebook. Y ahí está. Sigue la mamá burra y viene el burrito detrás. Chiquito, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, traen al asna y bueno, y al pollino, y pusieron sobre ellos mantos y él se sentó encima. Ahora, recuerde que en la descripción, la narrativa,
como siempre digo, los evangelios o los evangelistas o los autores de estos documentos, ¿no? Ellos no dicen detalles. Dicen detalles, pero no detalles en detalle. ¿Ok? Ellos acortan cantidad. O sea, una narrativa, ellos solamente ponen un 5%, el 95% no lo ponen. Nunca vamos a saber los detalles en realidad. Nunca. Solamente ponen, por ejemplo, cuando dice los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, trajeron el asno, el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó. No dice, por ejemplo, cuáles mantas, ¿no? Ellos dicen, pero dice sus mantos son de ellos, no necesariamente de ellos. Tuvieron que haber agarrado de algún lugar, ¿no? O sea, nos ayuda, en otras palabras, los evangelios nos hacen a nosotros conjeturar, sacar deducciones, porque no dice eso. Pero basado en el aspecto cultural, basado en lo que era costumbre en ese tiempo, basado en cómo vivían, entonces uno puede sacar una conclusión cercana a lo que pudo haber sido. ¿Ok? Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Cuando los evangelios, cuando estamos leyendo, son documentos que fueron escritos 30 años después. Fueron 4 diferentes autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hasta donde se sabe. ¿Ok? Son los nombres que ponen ellos, que fueron ellos. Y uno confía que fueron ellos. Marcos agrega, uno de ellos que estaba allí le dijeron, ¿qué hacen desatando al pollino? O sea, Marcos agrega que de las personas que estaban ahí les preguntan, ¿qué están haciendo desatando al pollino? Y ellos responden, bueno, respondieron como Jesús les dijo, les había mandado y los dejaron. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son esa gente que les pregunta? Pero la pregunta es, ¿por qué tenían que ir ahí? ¿Por qué no agarraron un burro? Que había cantidad de burros en Jerusalén, o antes que entren, pero en esas partes. ¿Por qué tuvieron que ir a ese lugar? ¿Por qué tuvieron que ir al frente donde estaban ellos? Son preguntas que uno tiene que hacerse. Preguntes, ¿por qué tuvieron que ir a específico lugar? Agarrar a la burra y al asno. ¿Por qué no trajeron mejor al pollino? De una vez, ¿no? ¿Por qué los hombres le preguntaron eso a ellos? Entonces, son preguntas que parece de entender que estos hombres sabían de que iba a suceder esto, pero tenían que asegurarse que el que estaba pidiendo era Jesús. Por eso le dicen, ¿no? ¿Qué están haciendo? O sea, muchos dicen, bueno, ellos no sabían. Creo que sabían, pero querían estar seguros que los que venían eran de Jesús y no eran cualquier otra persona que quiso llevarse los burritos. Por eso que cuando le dijeron, bueno, le dijeron lo que Jesús les había mandado, ellos lo dejaron. O sea, como que ellos ya estaban esperando que Jesús mande a sus discípulos a tomar al burrito o a la burrita con su burrito, ¿no? Con el pollino. Recuerde, la palabra es pollino. Si ven un burrito, díganle pollino. No pollito, pollino. Chiquito burrito. Entonces, la gente ya sabía. Es una conjetura. Y yo creo que tiene razón. Porque si no supieran, oiga, usted no va a permitir que alguien lleve algo que es usted si no los conoce. Entonces, obviamente, ya había alguien, ellos tenían en conocimiento de que Jesús iba a enviar a sus discípulos a tomar a la burra y al pollino. Eso es lo que dice Marcos cuando agrega. 8. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Por eso se llama Domingo de Ramos. Ahora entiende. Si no sabe por qué se llama Domingo de Ramos, se refiere a eso, a esta narrativa que está en el versículo 8, que ponían mantos en el camino y cortaban ramas de los árboles, ¿no? Y las tendían en el camino. Ahora, muchos dicen, pero ¿por qué hacían eso? Porque eso fue costumbre de tiempo antiguo. En los pueblos, cuando venían personas honorosas, el pueblo los recibía de una forma digna y honor. Y una forma de darle honor era justamente poner mantos, cortar ramas de árboles, especialmente de palmas, porque la rama de un árbol de palma es grande. Entonces lo ponían en el camino. Cantidad. Entonces cuando venía inclusive ya sea caballo o burrito,
Entonces estaban haciendo una entrada triunfal. O sea, muchos creen que esa entrada triunfal fue inventado por Jesús. No, esto ya viene de tiempo, lo iniciaron inclusive en Egipto. ¿Ok? Los asirios, los sumerios, muchas tribus. Recuerde que la Biblia no nace de un vacío. Muchas de las costumbres que vemos en la Biblia ya son costumbres mileniales. Los pueblos lo hacían. O sea, nada de lo que ellos hacían era raro. Para uno es raro porque uno es 2021, estamos en esta parte, no somos del Medio Oriente, no entendemos la cultura. Entonces, cuando leemos la Biblia, la mayoría de la gente lo lee como si fueran de qué, de México, de Centroamérica, de Sudamérica, que vivieron en Lima, Perú, o en Bolivia. No, 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 ellos no vivieron en esta ciudad. Para nada vivieron. Tenemos que remontarnos 2000 años atrás y ver cómo vivieron ellos para entender lo que dice la Escritura. De lo contrario, vamos a estar perdidos. ¿No? Mucho, por eso, decir, ¿cómo es que traen un pollino? Claro, no vamos a entender absolutamente nada, porque eso es parte de su cultura. O sea, lo que estaban haciendo no era nada raro, no era nada raro, era normal. La gente entendía lo que estaba pasando, porque estaba entrando, por eso dice la entrada triunfal, porque en el momento mismo que estaban trayendo el burrito, ¿no? O la burrita con su cría, y comenzaron ellos a poner eh, mantos en el camino, la gente ya automáticamente, no hay ni siquiera que explicarle por qué lo pone, decía, oh, alguien honroso va a venir aquí, porque ya estaban poniendo en el camino mantos. La gente ya sabía que era eso, porque lo practicaron por siglos, en todas partes de los pueblos, culturas de esa ciudad, de ese tiempo. Entonces, ¿qué lo que hicieron? Entonces comenzaron a hacer algo más honoroso, inclusive, para resaltar lo que estaba pasando. ¿Y qué es? Poner ramas de palmas. Ok, ¿por qué ramas de palmas? Porque ramas de palma implica justamente reconocimiento de honor al que estaba viniendo. Reconocimiento de honor. Y eso es, siempre ha sido esa práctica así. O sea, eh, fue una práctica que se hizo, como vuelvo a repetir, en, en tiempos antiguos y ahora lo están haciendo justamente allí con Jesús. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis 19:11, que hace lo mismo. Dice Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, ¿no? Y había en su cabeza, ¿no? Eh, diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones y regirá con vara de hierro. ¿No? ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Jesús. Está hablando justamente eh, de Jesús. Y interesante porque hay dos caballos que Apocalipsis habla y ahí está hablando justamente de su entrada triunfal a Jerusalén como rey, porque es lo que le reconocen. Dice en el versículo 6, los discípulos hicieron 8, trajeron el asna, la pusieron pollino,
pusieron mantos y Jesús se sentó encima de ellos. Jesús se sentó encima de la pollina o del pollino. Entró como rey. La multitud, dice, tendió sus mantos en el camino mientras entraba. Cortaban árboles de árboles, ramas de árboles, y las tendían por el camino. Las multitudes que iban delante de él gritaban. Pero hay otra parte muy importante. Lucas agrega que cuando llegaban ya cerca a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Fíjese, la fiesta, la algarabía, fue un evento de mucho gozo. La gente estaba con mucha algarabía, festejando la entrada de Jesús como rey. Como rey, escuche bien eso. Al final de este estudio, usted tiene que entender que esa entrada o esta narrativa pone a Jesús que lo reconocen como rey, como alguien que es reconocido como el cumplimiento de la profecía de Isaías 62:11 y de Zacarías 9:9. Eso es interesante porque así lo entendieron los discípulos. En Apocalipsis capítulo 19, habla justamente de esto cuando dice así: después de esto oí una gran voz de multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Fíjese, el libro de Apocalipsis. Porque sus juicios son verdaderos, justos, pues ha juzgado a la gran ramera, ¿no? Lo cual es Jerusalén, la gran ramera, Jerusalén apóstata, que ha corrompido la tierra por su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos, porque ellos comenzaron a perseguir a los cristianos. Eso está en el libro de los Hechos. Y dice así: otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y dice ahí: y los 24 ancianos, 24 seres vivientes, se postraron en la tierra, adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decía amén, aleluya. ¿Se dan cuenta? La palabra aleluya es un término siriaco, ¿no? De Siria, ¿no? Es un término siriaco, la palabra aleluya, que entra en el vocabulario hebreo. Y salió del trono de ellos una voz que decía alabad, o sea, a nuestro Dios sus siervos que le temen, los más grandes y los más pequeños. Y en el 6 dice: oyó una voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía aleluya. Ahora, toda la Biblia en el Antiguo Testamento, Dios habla a través de trueno. Lea Éxodo 19 y Dios habla a través de los truenos. Es una metáfora. No quiere decir que realmente un trueno emite sonidos. Yo he visto cantidad de truenos cuando viajé en las pampas del sur. Relámpagos. Es un ruido, parece que es un temblor. Tremendo. Pero no hablan. No hablan. O sea, no hablan lenguaje humano. Pero es una metáfora de decir que es una forma, ¿no? Juan está hablando de alabanza, aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina. Gocémonos, alegrémonos. Mire toda esa descripción, ¿no? Toda esa descripción está de acuerdo a lo que dice en el versículo 9, cuando dice que daban voces de algarabía. En Lucas, por ejemplo, dice: los discípulos se gozaban, comenzaban a alabar a Dios con grandes voces por las maravillas. Y la gente que iba delante y la gente que iba atrás de Jesús, que estaba en el pollino, y un pollino es pequeño. Ustedes han visto un pollino. Si no han visto un pollino, vean un pollino. Hagan Google o YouTube. Son pequeñitos. Son tan dóciles que da ganas de abrazarles y besarles. Pero sí, son bonitos los burritos. Ahí estaba sentado Jesús, en un pollino humilde. Y dice que la gente gritaba: Hosana al Hijo de David.
Hijo de David es un título reconociendo el aspecto mesiánico de Jesús. O sea, reconocieron que Jesús es el Mesías. Fíjese, reconocieron que Jesús es el Mesías. Dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso también reconocimiento del cumplimiento mesiánico. Hosana en las alturas, el mismo lenguaje de Apocalipsis capítulo 19. El mismo lenguaje. El mismo. ¿Ok? Y dice, Marcos agrega, bendito el reino de nuestro Padre David. O sea, que están reconociendo el reino, a Jesús como rey. ¿Usted entiende lo que significa eso? Jesús es rey. O sea, el significado entonces de hoy, que es Domingo de Ramos, no es el hecho de que mucha gente dice, oh, eso es algo tradicional sin sentido. Bueno, sí tiene sentido. Porque aquí nos está hablando de que Jesús, en esta última semana, es reconocido como rey. Como rey. Recuerde, reconocido como rey. Eso dice la Escritura. La Escritura es la palabra de Dios. ¿Usted a quién va a creer? ¿Va a creer a la palabra de Dios o va a creer a aquellos que realmente solamente se la pasan criticando, criticando, criticando? Pero usted no aprende nada. Ese es el problema en Latinoamérica y en las religiones. Entorpecen, embrutecen a la gente. Pero no debemos ser embrutecidos por ese tipo de criticones. La Biblia dice, bendito Marcos, el reino de nuestro Padre David, que viene, y dice otra vez, hosana en las alturas. Lo mismo que dice Apocalipsis 19. Lucas agrega, bendito el que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo, agrega él, y gloria en las alturas. ¿Quién dijo paz en el cielo y gloria en las alturas? Lucas también dice cuando vienen los ángeles a anunciar a los pastores el momento que Jesús nació. Dijo, paz en las alturas, ¿no? Paz en el cielo, gloria a Dios en las alturas. O sea, el mismo lenguaje, la misma frase. O sea, siempre hubo paz en el cielo y gloria en las alturas en el ministerio de Jesús. Ahora Lucas agrega, Juan, ¿qué dice el Evangelio de Juan? Juan dice, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle, clamando, hosana, otra vez dice hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y agrega, Rey de Israel. Ahora, Juan aquí dice Rey de Israel. Lucas no dice eso, Marcos no dice eso, y tampoco Mateo dice eso, pero Juan dice y agrega que la gente gritaba, Rey de Israel. Ahora, ¿qué nos está diciendo todas estas cuatro narrativas? Nos está diciendo que la gente dijo más cosas, pero que ellos registraron lo más importante. Ahora, ¿hay elementos comunes? Sí. Por ejemplo, Marcos dice hosana en el nombre del Señor. Marcos también dice hosana en las alturas. Mateo dice hosana en las alturas. Dice bendito. También dice la palabra bendito. Lucas dice bendito también y dice paz en el cielo, pero no dice hosana. Juan dice hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, igual que Mateo, igual que Lucas. Pero agrega algo que Mateo, que Marcos y Lucas no dice. Dice Rey de Israel. O sea, Jesús, antes que sea ya o haya ascendido, ya fue proclamado Rey de Israel en el momento que entra a Jerusalén. Y es una entrada, ¿por qué dice triunfal? Porque en los tiempos antiguos, esto no fue algo nuevo, ¿no? Mucha gente piensa, bueno, eso fue nuevo. No, esto era una costumbre del Medio Oriente de siglos. De siglos, eso lo hacían a personas importantes, una forma de dar honor. Poner palmas en el piso, mantos y pasaba la persona. Y lo que sucede aquí, y también hacían sus cánticos, ¿no? Hacían lo que cánticos en cuanto a de alabanza, ¿ok? Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta que estos cánticos, que es lo mismo que Juan, cuando Juan escribe su libro de Apocalipsis, recuerde que Juan está escribiendo referente a la destrucción de Jerusalén,
¿no? Que se cumple en el año 70. Eh, cuando, cuando Juan está escribiendo o escribió Apocalipsis 19, está haciendo justamente memoria de lo que acaba de pasar en Mateo 21, eh, en Marcos 11, Lucas 19, Juan capítulo 12. Y esto es muy importante que usted sepa, porque Jesús, nuestro Señor, está siendo reconocido, ¿no? En ese mismo momento eh, como Rey de Israel. Juan lo pone exclusivamente allí en su en, en su libro a las 7 iglesias. Ahora, Juan también dice algo muy importante. En Apocalipsis 7:9, mira lo que dice. La multitud vestida de ropas blancas. Dice, después de esto, dice Juan, miré, he aquí había una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, estaban delante del trono, en la presencia del Cordero. Ahora, escucha lo que dice en esto. Escucha esta parte. Vestido de ropas blancas, y mire lo que dice, con palmas en las manos. Mucha gente, recuerden que Apocalipsis es un libro rico en metáfora, en simbología. ¿Ok? Hay mucho que no se puede tomar literal, porque imagínense, sería algo fuera de lo que el mensaje es. Pero en esta parte, en Apocalipsis 7:9, Juan dice que él vio una gran multitud, o sea, creyentes en Cristo de todas las naciones y lenguas y culturas, que estaban vestidos de ropas blancas. Ahora, vestidos de ropas blancas no es que están vestidos de ropas blancas. ¿Ok? Muchos sectas dicen, bueno, hay que ponerse, inclusive ellos se visten de ropa blanca porque creen que eso está así. Pero es algo figurativo, algo metafórico. Pero dentro de esa metáfora que tiene un significado, dice con palmas en las manos. ¿Por qué utiliza palmas en las manos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Apocalipsis fue escrito no para nosotros de nuestra cultura, sino fue escrito para una cultura de hace 2000 años, para gente que al leer esto entendía. Ellos entendían bien lo que significaba tener una palma en la mano. Usted dice, ¿pero qué significa? Hoy ya les dije, Mateo 21, que dice que mientras Jesús estaba caminando, entonces ellos tendían en el camino ramas de árboles y de palmas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir reconocimiento de que Jesús es rey. O sea, según Juan en su libro Apocalipsis, están diciendo que los creyentes, multitud que no podía contar, están justamente bajo el reinado de Jesús. Están reconociendo a Jesús como rey. Eso es algo simbólico. Ahora, no quiere decir que en el cielo vamos a estar con ramas, pero está utilizando una figura que habla de reconocimiento, de honor, de adoración. ¿Ok? Eso es muy importante que uno tenga en cuenta. Otra cosa muy importante. 21:9. 21:9 es justamente durante esos festivales en donde los judíos cantaban salmos. Esto hay que tener en cuenta. Eso de los salmos generalmente tiene que ver con Salmo 115 y lo voy a ver aquí. Tengo aquí la Biblia para que se den cuenta los salmos que cantaban ellos mientras Jesús entraba a Jerusalén. Salmo 115 es lo que ellos cantaban. Recuerde que los evangelistas no narran todo, ¿ok? ¿Se acuerda que siempre les digo eso? Ellos narran justamente las partes selectas que ellos consideran necesario. Pero otra cosa muy importante, fueron escritos décadas después. No fueron escritos ayer mismo. Pero ellos usaban Salmo 115, Salmo 116, Salmo 117, Salmo 118. Salmo 115 dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place.
Agarren a su amigo y ponen, mira lo que dice ahí para que se den cuenta. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. En lenguaje común es Dios hace lo que le da la gana. O sea, Dios no pide permiso a nadie. Okay, Él no va a decir, a ver, gente, ¿ustedes creen que lo que estoy haciendo está bien? No, no pide permiso. Él hace lo que le place. Los ídolos son plata, son oro, obras de manos, tienen boca, no hablan. Y dice, se volverán como ellos. El 9, oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Okay. El Salmo 113 también es parte de todo el festival que cantaban. Decían, alabad siervos del Señor, alabad. Dice, bendito sea el nombre del Señor, 113.2, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. Excelso sobre las naciones es el Señor. Su gloria sea sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado a las alturas? Estos salmos ellos los cantaban a medida que Jesús entraba a Jerusalén. Lo cantaban en hebreo paleolítico, hebreo antiguo, no moderno. Cantaban diciendo, Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del muladar. Lo sienta con príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Ellos cantaban eso. Salmo 116. Amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído. Por tanto, le invocaré mientras yo viva. ¿No? Luego dice en el versículo 16, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, desataste mis ataduras. Dice, te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Salmo 117 dice, alabar al Señor naciones todas, alabarle pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Eso cantaba. Salmo 118, versículo 25 en adelante. Fíjese lo que dice. Empecé en el versículo 1. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Eso cantaba. Diga Israel, para siempre es su misericordia. Oiga, fue un momento tan hermoso. Ahí sí me hubiera gustado estar. Cantando, alabando mientras Jesús caminaba sobre un pollino, tierno, chiquito, inocente, humilde, gentil. Humilde el pollino. Jesús ahí y la gente habiendo puesto toda rama de palmas y poniendo allí todos los mantos, todos alrededor y cantando estos salmos. ¿Se imagina usted ese momento? Al hablar de la verdad, ¿se imagina? Dice, diga ahora Israel, los que le temen al Señor, porque para siempre es su misericordia. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice, las naciones me rodearon, pero en el nombre del Señor ciertamente las destruí. Dice aquí, el Señor es mi fortaleza y mi canción. El Señor es mi salvación. Voz de júbilo, voz de salvación en las tiendas de los justos. La diestra del Señor exalta. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Este es el día que el Señor hizo. Gocémonos, regocijémonos, alegrémonos en Él. Te rogamos, Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, Señor, danos prosperidad ahora. Señor, bendito es el que viene en el nombre de Yahweh. Desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Atar el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y doy gracias a ti. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Todo esto cantaban. Todo esto cantaba mientras Jesús estaba entrando en Jerusalén. Las multitudes estaban totalmente fuera de control.
Estaban con un gozo incomprensible. Incomprensible. Lucas agrega, en el versículo 39, dice, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Maestro, rabino. Y Jesús estaba en el pollino. Y miren la sinvergüencería de los fariseos. Le seguían a Jesús. No respetaron. Y le decían, rabino, dile a toda gente que se calle en la boca porque es totalmente bullicioso y nuestros oídos, que son muy delicados, no pueden estar escuchando a toda esta cantidad de gente. Pero Jesús les dice, les voy a decir esto. Si estos se callan, ¿sabe lo que va a pasar? Bueno, pues va a haber silencio. No, las piedras van a clamar. ¿Ah? Sí. Si ellos se callan, las piedras clamarán. Le cerró la boca. Y cuando llegaron a la ciudad, al verla, Jesús entonces dice, esto es lo que dice Lucas, ¿no? Vio la ciudad de Jerusalén a la entrada, sentado sobre la pollina, y lloró. Fíjese, lloró diciendo, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. ¿Qué quiere decir esa frase? Esa frase está simplemente diciendo a los judíos, prácticamente, ha venido tu paz hoy día, la verdadera paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Si tú entendieras, lo cual implica que no entendieron para nada, los judíos no entendieron, sería diferente. Más dice, ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrá día sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Año 70 después de Cristo. Te sitiarán. Año 70 el Imperio Romano. Por todas partes te cercarán un ejército de 80,000 personas, soldados romanos, hambrientos y sedientos de sangre y destrucción. Te derribarán la tierra. Después de unos 4 meses van a derribar todas las murallas de Jerusalén. Y a tus hijos dentro de ti van a entrar, van a matar a casi 1,000,000 de judíos, niños de pecho, mujeres, adultos, ancianos, mujeres embarazadas, niñas, van a destruir absolutamente a todos. Y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, bien interesante porque eso lo dice cuando está entrando, pero Mateo nos da el contexto más completo de lo que está diciendo Lucas. Aquí Lucas nos está diciendo en forma abreviada. ¿Se dan cuenta que Lucas abrevió bastante? Pero tenemos a Mateo. Mateo dice así, escuche. Así dice el libro de Mateo. Jerusalén, la que mata a los profetas, apedrea a los que son enviados a ella. Allí Jesús estaba llorando, como dice Lucas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos, debajo de sus alas, y no quisiste? Haga Google o YouTube, ponga gallina juntando sus pollitos para que vea qué hermoso es. He aquí tu casa es dejada desierta. Es lo que está diciendo Lucas. Derribarán tu tierra, matarán a tus hijos delante de ti, no dejarán piedra sobre piedra. Eso se cumplió en el año 70 con el general Tito, con su ejército de 80,000 personas, ejército, soldados brutos, crueles, sin misericordia, mataron y destrozaron y quemaron absolutamente. Vino el juicio sobre Jerusalén. Dios lo mandó como castigo por haber rechazado al Mesías. Y luego capítulo 24, lo que dice ahí, derribarán, fue exactamente cuando le dijeron sus discípulos, Señor,
Mira, mira ese templo, hermoso el templo. Pero Jesús dijo, ¿ustedes están viendo esto? Eso es lo que le dice en Lucas. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, bien interesante porque eso se cumple. Entonces, cuando Jesús entra a Jerusalén, está entrando justo en la última semana y ahí es donde hace justamente la profecía de juicio sobre Jerusalén por su incredulidad. Lucas nos está diciendo ahí, porque vendrá días cuando tus enemigos te rodearán, te sotearán, te sitiarán, te estrecharán, te derribarán, te destruirán, matarán a tus hijos dentro de ti. Lea, haga Google, estudie la historia de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Es la verdad. Hoy es día del Señor, hoy día no cocine, la verdad, no haga nada, siéntese unas 2, 3 horas y estudie. Sí, estudie. Y va a ver cómo usted va a poder entender lo que hizo Jesús. Juan dice, estas cosas no los entendieron sus discípulos. Eso es lo que dice Juan al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas en él, ¿no? Estaban escritas en Isaías, estaban escritas en Zacarías, estaban escritas en los Salmos, y que ya les había dicho, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron, miren, el fariseo siempre es sinvergüenza. No, los fariseos eran personas, diríamos, arrogantes, ¿no? Personas mediocres. Eran una generación de socarrones los fariseos. Y decían, miren, ya ves que no consiguen nada. Miren, el mundo se va tras él. O sea, al fariseo no le importó que Jesús resucitó a Lázaro. No le importó que Jesús dio vista a los ciegos, a los cojos les hacía andar, sanaba enfermedades, sacaba a los demonios de la gente. No le importó. O sea, los fariseos en vez que digan, mira Jesús, en nombre de la ciudad de Jerusalén y del grupo del Sanedrín, te vamos a dar una placa de honor porque tú eres una persona, un ciudadano, has hecho bien a la sociedad, eres una persona que estás trayendo paz, amor. Mira, ya el pueblo está bien, la salvación en ti, el camino de Dios. Eres huésped honorario de Jerusalén. No, que huésped, nada, absolutamente nada. Ellos quisieran matarlo. No les importó que Lázaro resucitó de los muertos. No nos importa si estuvo muerto. No, que el ciego miró, que el cojo camina. ¿Qué nos importa? Eso no nos importa nada. Aquí no nos importa es el dinero. Porque si esa gente se va con Jesús, ya no hay diezmo para el templo. ¿De dónde va a venir el dinero? ¿De dónde? No. No nos pueden quitar el negocio nomás porque resucita un pobre muerto que está ahí, que no nos importa. Hay que eliminarlo. Mira, la gente se va con él. Ya no va a haber dinero para el templo, para el arca del templo. ¿Dónde va a venir el dinero? No. Elimínenlo. ¿De verdad? Sí. Porque mire, oiga, ¿y de dónde viene el dinero? Los romanos no nos van a dar. Esta gente ignorante tiene que darnos el dinero. Así que eliminen a Jesús. Y así fue. Así fue. Él justamente fue asesinado. Claro, Pedro dice por el designio de Dios. Pero Dios utilizó justamente la maldad de los fariseos y obviamente de los romanos. O sea, el odio a Jesús fue tremendo. Entonces, ¿qué nos enseña este día? Nos enseña que Jesús reconocido como rey de lo que es, en humildad, ¿no? Se cumple la profecía de Zacarías, capítulo 9, Isaías 62, junto, se cumple la profecía. Y empieza en ese momento entonces la semana en donde Jesús hace la predicción sobre Jerusalén, juicio sobre Jerusalén. Ya hemos visto ahorita, les demostré que Apocalipsis 19, Apocalipsis 7 está hablando justamente de esto. Las alabanzas de Apocalipsis 19 es esto. Ahí está hablando de eso específicamente. Así que reflexionemos hoy día. Tome en serio su fe cristiana. Tome en serio. En realidad, tome en serio. Debe ser para el bien de usted. Y aproveche lo máximo.
Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Y que tu gracia, Señor, nos ayude a entender lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, y que este día lo que hemos aprendido, tu buen espíritu nos hable a la mente, al corazón y nos edifique, creciendo en el conocimiento de Cristo y creciendo en su gracia. Así oro en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. La gracia del Señor sea para usted. La gracia de Cristo en su casa, para usted. Tome un tiempo hoy día. Entre todos sus quehaceres de hoy, siéntese, reflexione en paz de espíritu. No se estrese, no tenso, no con ansiedad ni preocupación ni nada de esas cosas. Y reflexione en la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén.